Todos. El título de la prédica es Los verdaderos discípulos de Jesús somos libres. Conectándose, somos libres. Desde el 21, Juan capítulo 8, versículo 21 al 32. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Sí? ¿Están todos ellos? Ok. En vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Es que, vuelvo y digo que a veces cuando uno pone los títulos y hemos leído partes, digamos, donde dice la verdad os hará libres, entonces uno lee luego hasta donde dice sois de vuestro padre el diablo, entonces solamente lee. Para que nosotros entendamos un poco mejor esta escritura y el título que dice que los verdaderos discípulos de Jesús somos libres, esta libertad no se puede entender sino a experimentar. La libertad a la que el Señor nos llama es porque nosotros seríamos esclavos. La diferencia o el antónimo de libre es esclavo. Entonces Él está diciendo a los judíos que creen en Él: oye, si ustedes permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad. Seréis verdaderamente mis discípulos. Primero dijo: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos hablado hasta hoy en las últimas predicaciones acerca de todo el entorno de Jesús. Fue conocido como el hijo del carpintero, pero entendemos que aunque no era el hijo del carpintero, sino hijo de Dios. ¿Quién es la madre de Jesús? ¿Y por qué la madre? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes fueron los amigos de Jesús? Entonces, no, que los pecadores. ¿Quiénes fueron la familia de Jesús? El entorno. Vamos a comenzar el estudio, la predicación acerca de los discípulos, que también es el corazón del cristianismo. ¿Por qué? Porque Él dijo que fuéramos a ser discípulos a todas las naciones. Discípulo, Él está prometiendo a estos judíos que habían creído en Él, que creyeron en Él. Dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Yo no sé si usted quiere ser discípulo de Jesús. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, vamos a hacer varias predicaciones, no solamente en una podemos decirlo todo, pero vamos a entender la primera es que para llegar a ser discípulo de Jesús es muy importante permanecer en su palabra, porque Él quiere que sus discípulos seamos libres, seamos gente libre. ¿Por qué no somos libres? Entonces, ¿por qué nos está acusando que no somos libres? Si nosotros tenemos que llegar a alcanzar la libertad no como una palabra que metemos forzadamente a nuestro pensamiento, decir yo soy libre. No, la libertad es absoluta la que nos da, es una libertad que usted debe experimentar y que usted le trae un gozo, como lo estábamos cantando ahorita. Desde que Jesús llegó a mí, ya tengo un gozo, es increíble. Mi vida fue transformada, mi vida cambió desde el momento en que conocí a Jesús, en verdad. Yo era una de las personas que fui muy religioso, hasta visitaba tumbas de mis abuelos, hice muchas cosas que estaba perdido. No fui una persona, digámoslo, dentro del contexto humano, mala, ¿no? Perversa, como todo mundo pecador, como usted también. Pero cuando yo entendí, hay algo que es muy importante para entender esto. Cuando uno entiende que Dios es Padre, escuche, que Dios es Padre,
y que Él es Padre de Jesucristo, entonces uno recuerda todas las prédicas. ¿Este no es el hijo del carpintero? No. Dios es el Padre de Jesucristo. Dios. Ahora, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Como Dios es el creador del cielo y la tierra, pues entonces, ¿para quién creó todas las cosas? Para nosotros. Nosotros vivimos en la creación y somos parte de la criatura. Pero verdaderamente, si uno tiene un hijo, pues adivine qué es el hijo. Es el heredero. Cuando uno tiene un hijo dice, les presento mi heredero. Entonces yo hoy en día les presento mis herederas. Las herederas hasta de la deuda, todo, heredan todo. Hasta, a veces hasta las cosas que uno tiene, oiga, que usted piensa igual, tiene este mismo pelo, tiene muchas cosas parecidas, ¿no? Digamos que en la parte física a veces sacamos hasta los lunares, o el cabello, la piel, a veces no saca ese el corazón. Es increíble, pero pueden parecerse físicamente en algunas cosas, pero en su pensamiento no. Pero hay una cosa que se coincide entre Dios y Jesucristo, que no es que se parezca en lo físico, sino en el corazón, en lo que es Dios realmente. Entonces, ¿se acuerda que la semana pasada, cuando acusaban a Jesús que era amigo de pecadores, dijo, vaya, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Es que Dios es muy misericordioso, es tan misericordioso que si Él mismo no nos revela que Él es su Hijo y lo que va a hacer por nosotros moriríamos, como dijo, en su pecado. Es que Jesús no era de este mundo, dijo, mire, yo no soy de este mundo, me voy a un sitio donde ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque Jesús no es de este mundo. Si es Hijo de Dios, es 100% Dios, su carne y su sangre no pertenecen a este mundo. ¿Que nació en el vientre de una mujer virgen? Sí, para que no nos quepa a nosotros la menor duda que no es hijo del carpintero, sino que esta mujer le prestó el vientre, una niña virgen, una campesina humilde, le prestó el vientre para que naciera ahí el Hijo de Dios. Nació el heredero de Dios hace 2000 años. Claro, mientras que Él venía, entonces Dios hizo muchas cosas, pero a la medida que iban pasando el tiempo, Él fue transformando y fue haciendo reformas. Por ejemplo, cuando creó a los primeros hombres hubo la primera reforma. El diluvio acabó con todo lo que había y quedó solamente una familia. Después llamó a Abraham. Entonces a partir de Abraham hubo una reforma y levantó una nación. A partir de esa nación fue Israel. Israel, en el momento en que fue fundado como Estado, fue casi que fundado en el momento en que los hijos de Abraham, a quien Dios le dijo que yo haré de ti una gran nación, o sea, de la descendencia de Abraham, nació Isaac y luego nació Jacob, y de Jacob nacieron 12 hijos. De los 12 hijos se fundó el Estado de Israel. Le cambió el nombre de Jacob a Israel para que nosotros tengamos un testimonio para toda la humanidad que ese pueblo verdaderamente nació no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Imagínate, Abraham ya era un cuchito, más de 90 años, y su esposa también ya estaba, ya ni ovulaban. Entonces, claro, cuando nació Isaac, pues es cuando ya no puedan tener hijos. Es decir que si Abraham tuvo un hijo fue por la promesa que Dios le dio. Si una cosa se siente orgulloso Israel, es de eso. Nuestro padre Abraham, que encontró a Dios y de ahí salió esta nación, este estado. Es que nosotros no tenemos historia, nosotros tenemos historia muy chichipata, de líderes, ¿sí? Pero es que Israel dice es que Abraham fue llamado por Dios y luego nació Abraham cuando ya ni ellos podían tener hijos. O sea, Israel es un milagro, porque de ahí salió Jacob, las 12 tribus. Sin embargo, las 12 tribus, 10 se fueron para el norte, se perdieron, y luego quedaron solamente 2 en el sur, que de ahí fue donde... pero antes de eso, Dios le había dicho que ellos iban a quedar como prisioneros, como esclavos en una tierra, y que luego Dios juzgaría a esa nación. Cuando nació Abraham, cuando nacieron los 12 hijos, los patriarcas que llama Israel, nacieron los 12 hijos, ellos estuvieron luego en el desierto, y luego por el hambre, estuvieron en la tierra prometida, los hijos la descendencia de Abraham. Escuche, la descendencia de Abraham por Isaac y por Jacob, esos 12 hijos llegaron a ser 78, y por hambre ellos tuvieron que ir a Egipto. Estuvieron en Egipto 400 años y se multiplicó esa nación. Fue tan grande que llegaron a salir, el día que salieron, en solo hombres, había más o menos, creo que dice como 2 millones, entre 2 y 5 millones, pues contaban solamente los hombres. Los sacó de Egipto siendo esclavos de Faraón y luego los trasladó, pero tuvieron que pasar el mar, y por mano de Moisés se abrió el mar y ellos llegaron al desierto. Estando en el desierto les dio la ley, que fueron las ordenanzas para que Dios fuera el Dios de ese pueblo.
Pero recuerden, escuchen, Dios tiene un hijo. Entonces todo este movimiento lo está haciendo para que nazca el hijo, para que nosotros podamos como humanidad reconocer al Hijo de Dios, que podría traer para nosotros algo muy bueno. Cuando yo leí la Biblia, comencé a leer la Biblia, yo no la comencé a leer, gracias a Dios, no la leí con una doctrina, la leí con un corazón limpio. Por eso dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Por qué? Porque es que si usted nunca ha leído la Biblia, usted la lee sin doctrina, usted va a tener la capacidad de poder entender más fácilmente la mente de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con ese pueblo? Sacarlo y ponerlo en el desierto para que aguantara hambre 40 años y luego sostenerlos con maná en el desierto. ¿Era solamente eso? No, era probando su corazón que había en ellos. Dios les dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no se los dio a Adán, no se los dio a Abraham, no se los dio a Isaac ni a Jacob. Se lo dio a ese estado de Israel cuando ya salían de Egipto, que eran millones de personas, y los dio los 10 mandamientos. Con esos 10 mandamientos es la forma de poder, entre comillas, digámoslo así, neutralizar cualquier tipo de orgullo que llegara a tener Israel acerca de sí mismo, pensando que ellos iban a ser los grandiosos, que conocen a Dios. Es que solamente por la ley se conoce que son pecadores. Dios los hizo esclavos de la ley. Es decir, ahí no eran hijos de Dios, solamente eran las criaturas que en el huerto de Edén, un enemigo que es un ángel muy, muy poderoso, que tiene un poder de convicción, convenció a la mujer que comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal no moriría. Pero estos hombres que comieron, los primeros, Adán y su mujer, entonces fueron engañados por el diablo y formaron como una rebelión. Ellos antes se habían formado una rebelión en el cielo y fueron lanzados a la tierra. Estando en la tierra, engañaron a Adán y a Eva, y luego ellos salieron del huerto de Edén estando muertos. Espiritualmente muertos quiere decir que no tienen conexión con Dios. Y ya Dios, como va a enviar a su Hijo para preparar a la humanidad que conozca a su Hijo, entonces llamó a ese estado de Israel, fundó ese pueblo para que a través de ese pueblo viniera su heredero, el heredero. ¿Está entendiendo? Y a ese pueblo le dio una ley, que es la ley de Dios, como Colombia tiene su ley, como la constitución política. Venezuela lo tiene, todos los países tienen una constitución política. Entonces cada uno comienza a servir según esa constitución. Dios le dio esos 10 mandamientos a Israel. Con esos 10 mandamientos ellos pasaron el desierto y llegaron a ser una nación establecida en lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, que era mucho más grande, pero quedó chiquitica porque 10 hijos de Jacob se revolvieron con los otros que estaban viviendo allá en ese entonces, y ya se perdió como la identidad judía. Por eso Israel, en la parte espiritual se llama los judíos, pero en su parte política se llama Israel. A los israelitas uno le dice judíos, pero la verdad son dos cosas diferentes. Uno, la parte judía quiere decir es su creencia espiritual, e Israel, el estado establecido por Dios. Hace que ellos tengan un gran orgullo de decir que ellos conocen a Dios. Que porque mi padre, porque Abraham, somos hijos de Abraham, ¿sí? Pero a esta nación, a quien Dios le dio la ley, ellos no sabían que estaban verdaderamente siendo como prisioneros de unos mandamientos que ellos mismos no podían cumplir. Los primeros 4 mandamientos son mandamientos para Dios. No tenga otro Dios, no haga imágenes de ningún Dios, mucho cuidado con el nombre de Jehová y guarde el día de reposo. Cualquiera que infringiera esos 4 mandamientos se constituye como un pecador ante Dios. Y luego los otros 6 son mandamientos humanistas o humanitarios: honrar a padre y madre, y no robar, no matar, no desear lo de los demás. En fin, los otros 6 mandamientos son mandamientos más bien humanistas, que sería como la maldad, el resultado del hombre, de la maldad que hay en el hombre. Entonces, con esa ley, de ahí han salido las leyes de todas las naciones. Para muchos estados, inclusive, matar no es un pecado, se toma como delito, y es lógico. Adulterar, no lo dicen, esto es un pecado, no, eso es un delito. Pero no digamos nada ni siquiera de codiciar los bienes ajenos ni mentir. Honrar a padre y madre para Israel era un pecado, para los demás es la maldad. ¿Me comprende? Por eso cuando la gente dice que yo soy un pecador, cuando no entiende la palabra pecado y acumula la palabra pecado sobre toda la maldad y sobre todo lo que hace contra Dios, se confunde. Y de eso es que nos quiere hacer libres Dios. De eso es que nos viene a hacer libres Jesús. Porque Él dijo: mire, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre?
entendiendo que ya había una nación que tiene una ley, nosotros como nación y en todas las naciones se levantan muchas personas en armas. Jesucristo fue uno de los más grandes revolucionarios que trajo la reforma más grande que partió la humanidad en dos. No hay un líder, entre comillas, ni político ni espiritual que haya hecho lo que Jesucristo hizo. Eso me impacta de la personalidad, del carácter de Jesucristo para asumir esa responsabilidad, que no solamente es la responsabilidad que el Padre le otorgó, sino su derecho adquirido como hijo de Dios. El dueño, es que el que nació fue el heredero de Dios, y Él es dueño de todas las naciones, de todo el mundo y de toda la tierra, sino que los puso bajo la ley para que ninguno de los que había creído conocer a Dios o conocer la palabra se sintiera orgulloso ante el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos Jesús los resolvió en 2. Dijo, los voy a resumir. ¿Cuál es el mayor mandamiento del Antiguo Testamento? Le preguntaron. Dijo, el mayor mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Muy bien, contestaste muy bien. Entonces, ¿por qué no dijo tendrá otro Dios? ¿Por qué no dijo que santificar el? No, el más grande mandamiento del Antiguo Testamento es amar a Dios. Él dijo, el segundo es semejante. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí resolvió el problema de 10 mandamientos para decir, se resumen 2. Usted ama a Dios y ama al prójimo, y así usted se da cuenta que está cumpliendo la ley. Pero ¿quién cumple esa ley? Nadie, porque por un solo pecado Adán y Eva salieron del paraíso. Ahora, ¿cómo será? Si usted cuenta todo lo que ha hecho, cuántas veces deshonró a su papá, a su mamá, cuántas veces ha deseado los bienes ajenos, cuántas veces ha mentido, cuántas veces ha adulterado. Bueno, no hablemos. Se nos acumula que no tenemos con qué pagar. Menos mal que Él pagó la deuda. Menos mal que Jesucristo es el que tiene esa facultad de Dios, que como ser de su divinidad y su naturaleza no necesitaba sino demostrar que verdaderamente Él ama a Dios como Padre. Por eso está diciendo, el Padre no me ha abandonado, porque yo hago lo que a Él le agrada. Es decir, si Jesucristo muere y no resucita de los muertos, uno diría que no es la persona que le agradó a Dios. Pero cuando Él murió, Dios lo resucitó. Por eso dijo, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué es el que yo soy? El que les vengo a dar libertad, el que vengo a hacer a que ustedes sean libres. Ahora, como todavía no entiende qué es ser libre, yo no entendía qué es ser libre, comenzaban a decir, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces él dijo, todo el que hace pecado, esclavo del pecado. ¿Qué acababa de hacer en el capítulo 8? Le trajo a una mujer llamada Ana, que le había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, en el mismo capítulo 8, comenzando el 8. Entonces dijo, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra contra ella. Y todos, desde los más viejos, la conciencia era más fuerte, comenzaron a soltar la piedra, hasta los más jóvenes ya se dieron cuenta, no, pues también todos, ¿quién había cumplido la ley? Ninguno. Entonces preguntó a la mujer, oye mujer, ¿ninguno te condenó? Dijo, no, ninguno, ni yo te condeno. ¿Qué hizo él? La liberó de la ley, la liberó de la acusación. Es que, ahora sí vamos al tema, vamos a comenzar la predicación. Mateo capítulo 11, aquí comienza la predica. Después de hacer un entorno que es político y espiritual en el que Jesús nació en un ambiente político completamente corrupto. Los religiosos se corrompieron, ¿sí? Los gobernantes ni más. Estaban los saduceos y aprovechaban la ley para condenar a los pobres, y entonces veían a Jesús que venía a sanar a los enfermos y se sentó con los que sí son pecadores para demostrar la misericordia de Dios. Y entonces, mire que Él se sienta con pecadores. La prédica pasada, dijo, si vaya a aprender lo que significa misericordia, quiero. ¿Por qué? Porque es que la ley tenía solamente un propósito: llevarnos a los brazos de Jesús. Como cantamos hoy, ¿sí? Que me siento libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Imagínate esa mujer que acaba el Señor de liberarla de la muerte porque la ley lo acusaba. Imagínate esa persona tan acusada, su conciencia, su pensamiento. Y Él dijo solamente, mire, a ver, muéstrame su conciencia más bien. Muéstrame su conciencia, dígame si usted es capaz de tirar la primera piedra contra Él. Por eso la iglesia es la que es libre de la ley. La iglesia es la que tiene el poder de hacer libres a los que quedaron cautivos bajo una ley, porque la ley solamente les servía como instrumento a Dios para traer una reforma a la humanidad y decirle, ustedes están muertos, pero yo les quiero dar vida. Les quiero dar una oportunidad mostrando mi misericordia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mateo capítulo 11,
Versículo 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. Mire, ¿por qué está diciendo que Juan el Bautista no fue Moisés, no fue Abraham, no fue David? Ninguno. Dice, de los que han nacido mujer. En el Antiguo Testamento usted no encuentra uno más grande. No hay. Dice, de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño será mayor que Juan. En el reino, es decir, en el tiempo del reino de los cielos. Para entender esto, la reforma que trajo Jesucristo es transformar, o sea, usar la ley que Dios ya la ha usado para que la gente sienta que es un pecador, que verdaderamente no puede amar a Dios ni ha podido amar al prójimo, pero que Jesucristo sí vino a mostrar un amor por Dios y un amor por el prójimo verdadero. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios que viene a mostrar su misericordia. Entonces la ley que Dios dio vinieron hasta Juan el Bautista. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Viene una violencia que es como una rebeldía, que es una rebelión, es decir, no es que nosotros no hemos aguantado más la ley, y se levanta Jesucristo contra estos gobernantes, contra todos estos fariseos, hipócritas y escribas que se adueñaron de la ley y comenzaban a condenar a la gente y no les daban oportunidad, porque tampoco tenían cómo perdonar, porque la ley no sirve para justificar a nadie. La ley tiene un propósito, la ley trae el propósito de condenar, pero por eso dice 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, todo el Antiguo Testamento hasta Juan. Entonces, cuando llegó Juan, comenzó a haber una reforma. Y comenzó Juan a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el que viene como rey, a que ustedes han esperado siempre como el rey, al que va a gobernar, está cerca. Y Jesucristo estaba solamente escuchando la voz de Juan que gritaba por allá. Dijo: llegó el tiempo que yo manifestarme. Ya Dios envió el que viene delante de mí. Porque dice 14: y si quería recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Dice: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Se acuerda que eso fue lo que dijimos la vez pasada también? El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque la ley, muchos querían justificarse por la ley, que eran los fariseos y los escribas, pero los otros pecadores oprimidos. Entonces Jesús se hizo amigo de estos oprimidos para poderlos liberar. ¿Por qué? Porque la ley en sí es la época de Dios de hacer siervos. Siervos, ¿qué quiere decir? Esclavos del pecado. Es decir, que del Antiguo Testamento no salieron los hijos de Dios. Los hijos de Dios, el inicio de llegar a ser hecho hijo de Dios es a través de cuando Jesús manifiesta a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que nosotros fuimos hechos a la semejanza del Hijo de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, conforme a la semejanza del Hijo. Pero nosotros perdimos esa oriente, nos perdimos, digámoslo así, cuando el diablo nos separó en el huerto del Edén y nos engañó. Entonces el hombre murió espiritualmente y salió del huerto del Edén. Cuando sale del huerto del Edén ya no encuentra a Dios. Entonces Dios, para que podamos los hombres encontrar a Jesús, Él lo que quiere que encontremos en Jesús es el amor y la misericordia de Dios, que no lo expresa la ley, sino que discierne a Jesús. La ley puede discernir a Jesús, porque cuando Él fue bautizado, todos se confesaban pecadores, pero cuando salió el agua, Jesús dijo, se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Mateo capítulo 3. El propósito de Juan el Bautista era presentar al que sí ama a Dios, al que sí ama al prójimo, ¿sí? Versículo 13, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Es decir, que a partir de ahí Dios va a hacer una reforma, una reforma completa y absoluta, tanto que Jesús dijo: derriben este templo, que yo levantaré otro en 3 días. Y cuando estaban sacrificando, iban a comprar las ovejas, y todo eso, ustedes hicieron de la casa de mi padre fue una cueva de ladrones, y sacó toda esa sangre que solamente era una apariencia y que era solamente un símbolo. Hebreos capítulo 9. A ver, busquen. Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9, vamos a leer desde el versículo 6. Dice: y así dispuestas estas cosas hay que leerlo todo, pero no nos da tiempo, pero vamos a leer lo más importante. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Mire, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica. ¿Se acuerda que la ley es un arma terrible que afecta a la conciencia? Y Dios lo que quiere quitar es de mi conciencia el temor del pecado y de la muerte. ¿Me comprende? Porque estoy diciendo que la libertad debe ser absoluta y verdadera. No debe ser una cuestión que uno se meta a la cabeza forzadamente. O sea, nosotros los cristianos no somos cristianos, como decir, petristas, como decir, uribistas, como decir, santistas, ¿sí? No, es decir, los petristas tienen su ideología, los santistas tienen su ideología, o sea, sus discípulos, sus aprendices, ¿sí? Los uribistas, en fin, yo le decía a Juanita, no, uno no puede, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en ninguno, porque todos tienen su deseo. Los judíos tenían su deseo, los escribas tenían su deseo, y Jesús viene a cumplir el deseo de Dios. Entonces hay una diferencia entre ser un seguidor o un discípulo de Jesús, porque el discípulo de Jesús quiere decir un cristiano, o diríamos cristianismo, es decir, los que nos llegamos a ser discípulos de Jesús porque entendimos la reforma que Dios hizo, que destruyó ese templo, y hasta hoy no hay, están buscando todavía ¿cómo es que se llama? El Santo Grial y el Arca del Pacto, que no lo encuentran por ninguna parte. Jesús dijo: destruyan todo esto, vamos a reformar todo. ¿Por qué? Versículo dice 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar. La reforma. Hay una reforma. Dios dio la ley, pero esa ley no salva. Esa ley solamente sirve para condenar. Hay que reformar eso. Hay que reformarla. Pero si no entiende esa reforma, si no entiende el hombre, no entiende lo que Dios está reformando, que va a haber una nueva ley, entonces va a seguir siendo un esclavo. Y resulta que la vida de los esclavos fue hasta Juan el Bautista. Los siervos fueron hasta Juan el Bautista. Es decir, hasta ahí ya Dios escogió los que le van a servir en su reino cuando Él venga por segunda vez. Porque Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, que en la estructura del orden de Dios está primero Dios como Padre, Jesús el heredero, los ángeles sus servidores, y dentro de los hombres, mientras que llegó Jesucristo, escogió los siervos, que ahí está Abraham, Isaac, Jacob, y el máximo de todo, Juan el Bautista, que no solamente lo escuchó porque cumplió toda la profecía,
sino que lo presentó, dijo, este es el que viene como rey. Entonces cuando ya viene como rey, pues hombre, hay que reformar las cosas. Pues vamos a qué dice el Hijo, porque Dios ya habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora nos va a hablar por el Hijo. Y resulta que el Hijo vino y decía, ustedes están condenando a los inocentes. Nada, libre. Usted va a tirar tire la primera piedra contra él, si no, su conciencia no es más pesada que esa piedra que va a tirar. Increíble, increíble. Por eso era que odiaban tanto a Jesucristo esos fariseos, y por eso que los llevaban hasta la muerte. ¿Por qué? No les gustó la reforma. Ellos estaban apoderados. Estaban todos ahí como una que decía camada de víboras. Les decía Juan el Bautista, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a vivir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que por ser hijos de Abraham entonces van a llegar al cielo. Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Si levantó un hijo de un hombre viejo, de un vientre ya como una uva pasa, de ahí salió. Ahora no va a poder levantar hijos de una piedra. Dios es muy poderoso. Dios es tan poderoso que se hizo hombre. La próxima prédica es: el Verbo se hizo carne y vino teñido en sangre. Es porque si el hombre no entiende quién es Jesús, que vino a traer un mensaje que revolucionó al mundo, y esperando tomar su reino, está teniendo una pausa de 2000 años, esperando que los hombres alcancemos a ser sus discípulos, a ser seguidores. Como vuelvo y digo, como el petrista, el uribista, yo no soy ni una cosa ni la otra. La izquierda y la derecha, eso fue hace mucho tiempo. Están tratando de reformar todas las cosas, porque el que era izquierda ya no es izquierda, el que es derecha ya no es derecha. Ya no se entiende cuántos partidos políticos hay hoy en día. Y todos tienen su bien. Usted no sabe cada uno de esos líderes de gobierno a quién está sirviendo. Hoy en día son dueños de los bancos, son dueños de los periódicos, son dueños de la televisión. Ellos permiten que en la televisión y las noticias usted escuche lo que quiere que ellos digan, lo que usted quiere que ellos escuchen. Yo no soy amigo de los noticieros. Mi mejor noticiero, mire, les presento. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, es decir, mis seguidores, y cuando yo venga a establecer mi reino, ustedes que han aprendido de mí van a gobernar conmigo. Yo estoy esperando ese gobierno del Señor. A mí no, ningún hombre me ha manifestado ni tanto amor, ni tanta felicidad, ni tanta fidelidad al cual yo pueda amar, porque es que la gente entrega su corazón por un líder. Mire cuánta gente no se hace matar. Aquí era la pelea entre liberales y conservadores. Si se pone una camisa roja la mataban, si se pone una camisa azul lo mataban. ¿Por qué? Porque seguían a una persona que tenía sus intereses, pero hacía sus adeptos. No. Yo personalmente digo, a mí me cambió la vida cuando entendí que Jesús es el dueño de todo, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que Él vino a tomar su reino. Pero antes de tomar su reino, Él dice: vea, hagan sus discípulos, haga que la gente entienda la misericordia de Dios, para que cuando yo venga a establecer ese reino, sean libres. ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? Que la ley solamente sirve para acusar. Mire, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La ley que Dios le dio al hombre, ni siquiera fue al hombre, fue a los judíos. Porque la ley no fue ¿acaso cuando dijo Dios que los colombianos o los peruanos? No. Los judíos les dio la ley. Ellos temen a la ley. Ellos temen a Dios. Ellos creen que hay un Dios viviente. Pero como ellos rechazaron a que fue enviado como Cristo y lo mataron, entonces dijo: entonces abramosle la puerta a los gentiles. Hagámosle la puerta, porque como al suyo vino y los suyos, los de su nación, no lo quisieron recibir, abramos la puerta para los demás, a los pecadores. Entonces yo me sentí como el primer pecador. Ay, Señor, por favor, déjeme entrar a mí en esa coladita. Yo soy un gran pecador, Señor, por favor, yo necesito tu misericordia. Entonces, ¿qué entendí? Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley sirve para poner a todo el mundo bajo juicio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Jesús se hizo tan amigo de los pecadores, porque estos que por lo menos confiesan que son pecadores, que hay una diferencia entre Jesús y yo, y que Jesús sí es santo y que Jesús sí es el que ama a Dios y nos ama a nosotros. Entonces nosotros comenzamos a permanecer en la palabra dicha en el Antiguo Testamento, esperando a ver qué Jesús va a hacer, porque el primer paso que Él hizo fue entregarse a la muerte por sus seguidores, por sus discípulos. Ninguno de ellos se perdió, ninguno. Iban a matar a los demás, dijo: no, déjenlos a ellos, cójanme a mí.
El que estaba en el huerto del Edén dijo, no, suéltenos a ellos. Hasta Pedro, como decía, que era su mejor amigo, que amaba tanto, quiso con espada quitarle la cabeza. Y Jesús dijo, no es con espada. Eso lo vamos a ver la semana entrante, porque vamos a ver varios aspectos de qué es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no es una persona religiosa, un discípulo de Jesús no es un místico, una persona que sea cristiana. Un discípulo de Jesús tiene muchas características, pero la primera característica es que debe ser libre. ¿Libre qué es? Que a partir de cuando Jesús vino conocimos al Hijo, y conociendo al Hijo nosotros podemos llegar a ser hechos hijos. Entonces hay una diferencia. En el Antiguo Testamento llegó a ser esclavos o siervos, como empleados. Todos los del Antiguo Testamento que obedecieron a la ley, hasta Juan el Bautista, en la resurrección no se levantan como hijos. Por eso Juan el Bautista en el Antiguo Testamento es el que va a ser el más grandioso, pero en el reino de los cielos hasta el más tonto puede decirle al papá, el papá. Y uno tiene hijos, unos que son más vivos que otros. Y si todos son vivos, no hay unos. ¿Cuántos hijos tiene? 10. Y todos están vivos, no hay unos más vivos que otros. Entre más conoce usted a Jesús, digámoslo así, que es más vivo. O sea, si yo me concentro más en conocer a Jesús, pues seré mejor usado por Él. Porque dice, este man es más inteligente, mire, me conoce a mí, conoce mi pensamiento, es mi discípulo, es mi seguidor, es la persona a quien yo puedo como entregarle más responsabilidades. Claro, nosotros llegamos al momento en que muere. ¿Y cuánta gente ha muerto durante 2000 años creyendo en Jesucristo? Es que como la gente piensa que Él, como no viene, como no ha venido, entonces eso ya no viene. No, nosotros estamos muriendo es con la esperanza con la que Cristo murió, que Él también esperó en la resurrección. El que le hizo justicia a Jesucristo fue su propio Padre, lo levantó de los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego cuando resucitó, todo el mundo dijo, bueno, entonces vayan, hagan discípulos a todas las naciones, vayan, hagan discípulos, o sea, enséñeles que yo ya tomé el reino, a mí ya me fue dado el poder y el reino en los cielos y en la tierra. Cuando venga por segunda vez, yo me estoy preparando, estamos como en época de elecciones, digamos así, unos están eligiendo a los hombres, uno está eligiendo acá, yo ya elegí, yo ya hice mi elección, para mi eternidad yo ya sé quién es yo estoy ya con el ganador, con el que venció al diablo, con el que mostró su misericordia, paró la tempestad, resucitó muertos, sanó enfermos. ¿Cómo no voy a estar yo más? ¿Cómo voy a seguir yo a un fariseo que no podía hacer nada? No tengo ni misericordia. Por eso los que tienen, cuando la gente que está bajo la ley, tienen unos ojos saltones, se la pasan mirando el pecado de los demás. Se la pasan mirando, este hizo, este no hizo. Jesús dice, bueno, si está libre usted de pecado, entonces tire la primera piedra, mátelo. Yo ya lo hice libre. La iglesia fue establecida para ser discípulos, es decir, para ser hijos de Dios, porque los libres quiere decir los hijos de Dios. Seréis libres quiere decir es que en una casa, en una finca, digamos, pongamos una finca. En una finca hay el dueño, el propietario, están los empleados, ¿sí? Y están los siervos. En la estructura del reino de los cielos, Dios es el Padre, Jesús es el que heredó todo, los ángeles le sirven. En la ley escogió ya los que van a ser, digamos que la finca sea de pollos, ¿sí? De pollos. Digamos también de cerdos, porque también unos que fueron como cerdos. Entonces, hay una finca, hay un dueño, Jesús es el heredero y tiene los administradores. Pero en la casa hay administradores que son siervos, pero los que viven en la casa son hijos. ¿Sí? El siervo no puede estar ahí en la casa. Los siervos tienen solamente hasta cierto sitio. Los siervos pueden llegar a trabajar con los galponeros, ya pueden trabajar, echar la comida, pero le dicen al Señor, sí Señor, no Señor, son solamente empleados. Pero los hijos le dicen, papá. Y yo he visto muchas personas que tienen hijos, son dueños de grandes empresas, y los hijos hasta tienen problemas de autismo, pueden salir como con problemas de parálisis, tienen muchos problemas, pero son hijos. Y el gerente, mire, escuche bien, el gerente de la empresa, digámoslo así, usted ha escuchado que hay personas que son dueños de grandes empresas, pongámosle aquí cualquiera conocido, de Ardila Lule, y de pronto que tuviera un hijo que fue medio, el gerente muy inteligente, pero es siervo, ¿sí? Entonces en el Antiguo Testamento el siervo será como el muy inteligente, a quien Dios le entregó como a Juan el Bautista una gran responsabilidad como gerente general, presentar a su hijo, ¿sí? Pero hasta ahí. Puede ser muy gerente, puede ser el más grande, pero hasta ahí llegó su trabajo, como siervo. Pero a partir de la venida de Jesucristo, Dios lo que quiere hacer es que seamos hechos hijos de Dios.
Hay una diferencia grande entre los del Antiguo Testamento, así sea muy judío, no va a ser hijo de Dios, es decir, no es libre. Jesús le está diciendo, mire, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, o sea, serán como yo, serán mis seguidores, mis servidores, ¿sí? Y luego van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Es decir, nos va a poder dar la oportunidad de llamar a Dios Padre. En el Antiguo Testamento no le podían decir Padre, nadie le decía a Dios Padre, nadie. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque él dijo que era mi Padre. Mire, porque ¿cómo puede un hijo, como un hombre nacido de carne y sangre puede nacer como un hijo de Dios? ¿Cómo podría? Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Versículo 'Se acuerda que está diciendo que los que escuchan, los que permanezcan en la palabra, Él los toma como ovejas? ¿Sí? Vuelvo y digo como la finca, que tiene ovejas. Dios tiene como ovejas, y el administrador de sus ovejas, de las ovejas de Dios, es el Hijo. El Hijo viene como dueño. Entonces Él hizo una parábola acerca de las ovejas. Capítulo 10, desde el 22, rápidamente. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y le rodeaban los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, como hijos, ¿sí? Una cosa es la vida del esclavo, digo, hasta Juan el Bautista, solamente esclavos de la ley. Desde que Jesús vino, la palabra de Él hace hijos, forma hijos. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano de mi Padre. Mire, todos los que siempre han pensado, ¿será que me pierdo? Que nadie lo puede. Si usted es discípulo de Jesús, si usted es como oveja de Jesús, si usted escucha la voz de Él, es que el Padre no va a permitir que usted se pierda, como no se perdió ninguno de los 11. Había uno que nació para entregarlo y murió. Dice, mire, ahí está, mire el secreto: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creedme por las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso es ser libre. Libre es llegar a ser hecho hijo. Las palabras que Jesús está diciendo: mire, yo sé que ustedes lo están acusando como pecadores, yo quiero que ustedes se reconcilien con el Padre, yo vengo a reconciliarlos, yo vengo a darles perdón. Pero ese no fue un amor, no fue un perdón así, ya, perdonó. Mire, vamos a terminar con esto. Marcos capítulo 15. ¿Cuánto llevamos, Juli? Vamos por la mitad de la predica. ¡Corra! Marcos capítulo 15. Versículo, ¿dónde estoy? 6. Escuche bien. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta, cuando iban a crucificar a Jesucristo, ¿se acuerda que le estaban haciendo un juicio? Porque como Él fue el que se rebeló contra todos ellos y lo tenían envidia, porque decía que Dios es mi Padre, que era igual a Dios. La fe de un cristiano es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él me puede llegar a ser hecho hijo de Dios, o sea, hacerme libre. Es la fe con la que muere un cristiano, esperando en la resurrección de los muertos, tal como lo hizo Jesucristo. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio y una revuelta. Es decir, esos revolucionarios que decían que no se dejan de Herodes y el rey, que cuál rey, que no sé qué, eso se formaban revueltas. Entonces lo cogieron y lo metieron a la cárcel y lo iban a matar por rebelarse contra el reino.
Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? O sea, al que va a gobernar sobre ustedes. Porque se hizo conocer como el que viene como rey, ¿no? Sí. Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Bueno, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás, otro rebelde. Un rebelde que estaba rebelando era contra Roma, mientras que Jesús estaba rebelándose contra las tinieblas, tratando de hacernos hijos de Dios. Mire la diferencia, cada uno tenía su deseo, ¿no? Estos teniendo los seguidores que hacían como rebeldes que se puedan liberar de Herodes, pero Jesús venía a ser los hijos de Dios. Imagínense, y ¿qué escogieron? A Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilatos les decía: pues qué mal ha hecho. Es que ni Pilatos, que era judío, oiga, pero qué hizo mal para que ustedes lo odien tanto. Es que uno no sabe por qué odian tanto a Jesús. Es el que viene como rey. Lo que pasa es que no quieren es que Jesús gobierne ni reine. Nosotros no estamos en época de elecciones. Digámoslo así, la humanidad está en época de elecciones. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que decidir al bando de quién estamos. O le servimos a Jesús, que ya el que ganó, ya él fue el que triunfó, o seguimos a este mundo. Entonces yo prefiero estar con el que ya venció, el que venció la muerte. ¿Usted con quién quiere estar? ¿Usted con quién quiere estar? Yo me hice discípulo de Jesús, quiere decir un fans, un seguidor, un discípulo, un imitador que llega al reino de los cielos llamando a Dios papá, aunque soy como medio tonto, digo papá, pero me ama más que a Juan el Bautista, que es el más grande. No seamos religiosos, por favor, no seamos místicos. Sea libre. La muerte de Jesucristo nos hizo libres. Él dijo: tus pecados son perdonados. Entienda, dice Pilatos, pues le dijo: crucifícale. ¿Qué hago con el rey de los judíos? Ellos dijeron, volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato dijo: pues qué mal ha hecho esto. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole unas ropas teñidas y una corona de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza y una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Por eso la próxima prédica es: el verbo que se hizo carne teñido en sangre. No se la pierdan, porque es donde encuentro nomás libertad. La muerte de Jesucristo es la muerte santa, es la muerte de uno que no cometió pecado, para proteger a todos los que estábamos lejos de Dios, pero para que llegáramos a ser hechos hijos de Dios. Prepare la Santa Cena en la semana entrante. A ver, ¿quién va a tomar Santa Cena? ¿Quién es discípulo de Jesús? ¿Quién va a tener la vida? ¿Quién recibe ese amor? ¿Quién recibe esa gracia? ¿Quién puede ser seguidor de Jesús? Ay, su merced, piense, váyase con el ganador. Él ya ganó, solamente estamos esperando que venga por segunda vez. Bien, vamos a orar por nuestro espíritu, para que nosotros entendamos cuando Jesús le dijo esto que no entendieron ellos. Usted entiéndalo, por favor, entiéndalo. Voy a leerlo, solamente la parte más importante. Juan capítulo 8, versículo desde el 28 dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esa es la prédica de la semana entrante, ¿sí? Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará hijos, libres, hijos. Es preferible decir a Dios: papá, que decir: yo no soy un pecador, yo sí soy pecador. Compárese con la ley y termina siendo esclavo. Pero ya el tiempo de la ley se acabó. Dijo que hasta Juan el Bautista era la ley, y reformó todas las cosas. Entonces demolió todo, sacó hasta esa sangre que era solamente símbolo, porque ya llegó la reforma. Bueno, se acabaron los siervos, vamos ahora con los hijos. Y llevamos 2000 años
muriendo gente, pero esperando la resurrección de los muertos, llamando a Dios papá, oh papá, oh Padre. Oremos por nuestro espíritu para que nosotros comprendamos esta escritura. Aceptemos lo que ellos no quisieron. Ellos dijeron crucifícale. Esa crucifixión terminó siendo, dijo, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy el que los voy a hacer libres, ¿sí? Porque Él pagó la deuda de todos los pecadores. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo primero para tener misericordia de nosotros. Enviaste la ley para que nosotros pudiéramos confesar que estábamos muertos, alejados de ti. Nosotros podemos confesar que sí, habíamos pecado por estar lejos de ti, pero te damos gracias porque la muerte de Jesucristo fue la reconciliación, para que nosotros podamos llegar a ser hechos libres. Ayúdanos para que nosotros permanezcamos en su palabra. Ayúdanos a leer la escritura, que nosotros podamos ser seguidores de Jesús, sus discípulos, sus seguidores, sus servidores, que esperamos la manifestación gloriosa por segunda vez de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del Rey, del que gobierna los cielos y la tierra. Ellos estaban esperando un Rey que solamente reinara en Israel. Nosotros estamos esperando al Hijo de Dios que gobernará los cielos y la tierra, que someterá a todos nuestros enemigos por estrado de sus pies. Ayúdanos, por favor, ten misericordia de más personas antes de tu segunda venida, que el tiempo de los gentiles todavía tú has permitido para que nosotros alcancemos más personas y lleguen a ser hechos hijos de Dios, siendo libres, porque ya se acabó el tiempo de la esclavitud de la ley, ya se formaron los siervos. Ahora nosotros somos servidores que servimos a nuestro Dios como un hijo sirve a un padre, no como un esclavo sirve a un Dios temeroso, sino como un hijo sirve a un padre a quien ama, viendo a Jesús cómo te agradó. Nosotros también queremos agradarte ahora, como hijos libres, como hijos, no como esclavos de la ley. Ayúdanos, quita de nosotros ese temor, ese oprobio de la muerte y del pecado, y danos a nosotros la esperanza en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de participar de la primera resurrección, de tener vida eterna, que nosotros por eso bautizamos en tu nombre, para que comience una vida nueva como hijos de Dios, enterrando todo su pasado. Bendícenos, por favor. Ayuda a cada espíritu, a cada corazón, para que quite el oprobio de cada uno de ellos. Hazlos libres, haz libre a cada corazón hoy, Señor. Hazlos libres, hazlos que puedan llamarte Padre en su corazón, reconociendo que llegó el tiempo de la reforma. Llevamos 2000 años demoliendo todo lo anterior y la ley, para que nosotros podamos tener la esperanza de una nueva ley, que es la ley de la fe, la ley de las palabras de Jesús. Ayúdanos a permanecer en sus palabras y ser sus discípulos. Así que el Señor nos ayude, como dice el Salmo. Que Él mismo nos enseñe, como nos dice el Salmo 25 que leímos hoy. Que Él mismo haya tenido misericordia de nosotros. Ayuda a nuestro espíritu y a cada una de las personas que están recibiendo tu palabra, para que tengan un corazón libre, un corazón de hijo, para que puedan llamarte a nuestro Dios, para llamar a nuestro Dios Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar. Vamos a cantar tu llamado. ¿Por qué tu llamado? Porque es que tu llamado es el llamado que Dios le está haciendo a todo el mundo y que nosotros estamos yendo a todas partes, llevando esta cruz para ser más libres, más personas conozcan a Jesús, conozcan al Hijo, hágase hijo. Por eso nuestra misión es tan preciosa, que Dios nos ha tomado con misericordia a nosotros, para que use mis labios, para que use sus labios, para que use su vida, siendo un buen discípulo de Jesús. Si yo no tuviera corazón libre, ¿cómo podría decirle a usted sea libre? Pero yo soy libre, yo no tengo temor a la muerte, no tengo temor a la muerte. Estoy esperando la manifestación gloriosa de mi Rey, de mi Señor, que gobierna los cielos y la tierra. Es mejor. Cuando hay un partido, Santa Fe, Millonarios o su equipo, pero usted ya sabe que va a ganar, ¿usted iría por el perdedor? Ay, vaya por el que ganó, el que resucitó de los muertos, por el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó de los muertos, le dio vida. Es nuestra oportunidad. La vida de la sangre y la vida de la carne de nosotros en este mundo es para que lo encontremos a Él. La gente que muere sin conocerlo a Él morirá en su pecado, porque no conoció al Hijo de Dios, que venía del otro mundo, del seno del Padre, y que nació en el vientre de una mujer virgen, para que no nos quepa la menor duda que es el Hijo de Dios, que vino a liberarnos de ese opresor que nos acusa delante de Dios de día y de noche. El diablo es el que usa ahora la ley para acusarnos. No se deje acusar. Usted, yo soy hijo de Dios, yo puedo ir a pedir perdón al Señor, porque ahora es mi Señor, mi Salvador. No les voy a spoilar la prédica de la semana entrante ya. Vamos a orar. Vamos a cantar tu llamado. Iré el camino del Señor, el
el camino de Dios, por donde su sangre derramó. Seguiré sus pasos, Señor. Yo camino y los mares hasta el fin los que muriendo. No escucho, Señor, yo te doy, donde quiera yo. Por montañas yo caminaré, y los mares hasta el fin los cruzaré, por aquellos que morirán. Yo mi vida, tu llamado escucho, Señor. Donde quieras yo iré, mi vida entera yo te doy. Donde quieras yo voy. Si desprecios tengo que sufrir, mi amor te entregaré. Esa cruz que al mundo ha de salvar, también yo seguiré. El Señor por mí su vida dio, en la cruz me redimió. Esa yo te entregaré, tuyo soy mi Señor. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los que reciben el llamado de Jesús para ser sus discípulos, para que sean libres desde su corazón y amando a Dios como Padre y a Jesús como su Señor y Salvador para siempre. Amén. Amén.